Aquí estamos, iniciando, como decimos, esta semana con nuestro programa, con nuestro 7 PM, para informar, por supuesto, para comentar los temas más importantes de lo que es la actualidad política. Muchísimas cosas para comentar, mucha tela para cortar, como se dijo alguna vez, porque la política, lo que pasa dentro de lo que es el ámbito de la política, no nos da tregua. Tanto lo que sucede en el Congreso Nacional, lo que sucede en la Casa Rosada, en el Poder Ejecutivo, y bueno, nos tiene ahí a los saltos, absolutamente a todos los argentinos. Muy pero muy preocupados, como decimos, porque más allá de estas idas y vueltas que tiene la dirigencia política, como siempre, el tema está en lo que le pasa al ciudadano de a pie, a la gente como usted, como yo, que somos, no tenemos la decisión de lo que pasa en la política. En el caso nuestro, en el caso de los periodistas políticos, como en mi caso, los analistas políticos, nosotros no hacemos la política, la comentamos, la analizamos, le contamos a ustedes qué es lo que nosotros vemos, cómo interpretamos, pero de ninguna manera nosotros la creamos, la hacemos o la podemos modificar a la política. Quizás sí con algún comentario donde por ahí vos le indicás a quien está en la función de gobernar qué es lo que nos parece mal, y eventualmente alguien puede cambiar, pero de ahí nada más. Y en verdad somos exactamente igual que ustedes, que nos están escuchando, quienes comparten con nosotros esto, los que sufrimos las consecuencias de las decisiones políticas. Estamos ante un escenario muy muy complejo, y usted me dirá, bueno, ¿y cuánto hace que estamos con eso? Y le tengo que decir décadas, o por lo menos muchos años. Y la verdad que estamos realmente muy pero muy mal, sobre todo con esto que sucedió la semana pasada, sobre el final de la semana, que lo estuvimos comentando, y que, como decía en mi columna del fin de semana, mi columna de análisis político, preanunciaba ya el inicio formal de esta semana. Bueno, muy pero muy compleja, desde lo político. ¿Por qué? Porque cada vez con mayor firmeza, con mayor visualización, nos damos cuenta que hay una diferencia cada vez más profunda, más notable, entre lo que es el poder ejecutivo y lo que es el poder legislativo. Porque el poder legislativo, obvio, está compuesto por diferentes expresiones políticas, y normalmente en ese seno se producen por ahí situaciones de tensión, pero pocas veces, digamos, nos damos, como estamos ahora, donde hay una marcada tensión, una marcada diferencia entre lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo, pero no porque desde el poder legislativo confronten con el poder ejecutivo, al menos una parte, como sucede, siempre es lo normal. Los partidos que están en la oposición del que gobierna y tienen representación legislativa, lo normal es que tengan posiciones diferentes a quien gobierna. Pero en este caso, y ahí está el tema, dentro de lo que es el propio bloque del oficialismo, estamos hablando de La Libertad Avanza, hay diferencias cada vez más notables entre lo que pasa en el Congreso y lo que pasa en la Casa Rosada. ¿Y por qué? Y porque son justamente
los legisladores que se supone que tienen que apoyar las decisiones políticas que se toman desde el Ejecutivo, los primeros en salir a marcar diferencias. Pero guarda que no estamos hablando de un diputado, un senador, por ahí aislado, que alguien puede decir, che, mirá, no me gusta lo que pasa, lo que está pasando en la Casa Rosada. Si no estamos hablando de figuras muy importantes dentro de lo que es ese ámbito legislativo. Hablamos nada más y nada menos que de quién es la titular del Senado de la Nación y vicepresidenta. En este caso, la señora Victoria Villarroel, que no es de ahora, ya viene desde hace un tiempo, cada vez marca mayor distancia, mayor diferencia con las decisiones que toma el presidente Milei, y que, como tiene que ser, hay cuestiones que deben pasar por el análisis del Congreso, y es allí donde en este caso la vicepresidenta marca una diferencia absoluta con Milei. El ejemplo más concreto, más claro, fue lo que pasó días atrás, cuando esta controvertida figura de este juez federal que se llama Ariel Lijo, a quien hasta ahora nadie tiene en claro por qué Javier Milei lo auspicia, lo patrocina, lo apoya, para que llegue nada más y nada menos que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una figura absolutamente cuestionada dentro del propio ámbito de lo que es la justicia. ¿Cuántos han sido ya los colegios de abogados de diferentes lugares que se han expresado rechazando la posibilidad que una figura como la del hijo pueda llegar a la Corte? A la Corte Suprema estamos hablando. ¿Cuántos han sido las diferentes expresiones políticas que también se han manifestado en contra? Pero también hay otras entidades de la vida civil, asociaciones de profesionales de distintas actividades, colegios de profesionales, y que abiertamente han manifestado su rechazo a la posibilidad de que esta figura pueda llegar nada más y nada menos que a la Suprema Corte. Hasta ahora Milei no ha podido explicar cuáles son las cualidades de este personaje para que pueda llegar. Y es por eso que ya desde distintos sectores, como digo, se oponen, pero lo que sin lugar a dudas llama muchísimo la atención, no solo a nosotros como ciudadanos argentinos, sino también fuera del país, en el mundo, que haya tantos cuestionamientos hacia la figura de este controvertido juez, que, como dicen, tiene más prontuario que currículum. Más prontuario que currículum. La vicepresidenta Victoria Villarroel se expresó sin lugar a dudas, para no dejar nada, nada de duda. Dijo que se opone abiertamente a la posibilidad de que el hijo llegue a la Corte y adelantó su voto negativo. El que protagonizó uno de los hechos más resonantes en este sentido fue el senador formoseño Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, que cuando llegó Milei al gobierno estuvo en la consideración para ser elegido vicepresidente provisional del Senado, es decir, la tercera autoridad en el orden administrativo de la nación. Finalmente no se dio, y debe ser porque alguien habría dicho, che, ojo, porque Paoltroni no es un tipo que vos lo llevás de las narices.
Paul-Troni fue otro de los senadores del bloque oficialista en levantar la voz en contra de la figura de Ariel Lijo. En el caso de Paul-Troni tiene argumentos de sobra para oponerse. ¿Por qué? Porque él es senador por Formosa. Y en Formosa, el que gobierna hace un montón de tiempo es Gilles Winfran, y Gilles Winfran tiene una infinidad de causas. Y Paul-Troni siempre dijo que el que le salvó la papa, como se dice, a Gilles Winfran, fue Ariel Lijo. Según Paul-Troni, dejando de lado un montón de pruebas, evidencias, que realmente mostraban una administración absolutamente sospechada de corrupción, como la del Gilles Winfran. Entonces, Paul-Troni, vos le hablás del hijo y se le paran los pelos de la nuca. El tipo dice, no, ¿cómo se te ocurre si yo he visto lo que he hecho con el gobernador de mi provincia, que, ¿sabe qué? Tapó todo, enterró todo. Bueno, pero Paul-Troni es uno de los senadores que se supone era más cercano al presidente Milei. Sin embargo, dijo no lo voy a votar. Y así se empiezan a escuchar otras voces de senadores que decididamente le dicen que no al hijo. Está el caso de la senadora Carolina Lozada, de Santa Fe, que no es de la Libertad Avanza, pero estaba en el bloque, en uno de los bloques a los que se les llama amigos, uno de los bloques cercanos al oficialismo, y Carolina Lozada lo dijo con todas las letras, no pienso votar al hijo. Quizás la voz que también se escuchó con mucho eco fue la del senador de Córdoba, Luis Juez, que es el presidente del bloque del PRO, que también dijo, yo no voto delincuentes. Y entonces hay una situación muy, pero muy extraña. Para colmo, pasa con mucho problema el tema de la defensa que hizo el hijo de su candidatura a la Corte, y aparece el tema de el proyecto que manda el Ejecutivo para que se le asignen 100.000 millones de pesos a la nueva CIDE, la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado, para que la maneje como gasto reservado. Eso quiere decir sin rendirle cuenta a nadie. Santiago Caputo, que no es funcionario del gobierno, es un asesor de Milei, pero que en verdad es el hombre que más poder tiene hoy en el gobierno. ¿Qué pasó? Le rechazaron la posibilidad de asignarle tamaña cantidad de plata para que la maneje libremente Santiago Caputo como se le ocurra. Y siempre, como dice, no hay dos sin tres, la tercera, ¿cuál fue? Y el tema de lo que pasó la semana pasada con esta ley para cambiar el tema de la movilidad jubilatoria y para también hacer una recomposición, que lo charlamos el viernes de esta semana con el asesor previsional, el más reconocido acá en Salta, con Guillermo Segón, y nos explicaba bien cómo es el tema. Pero, claro, el Milei dijo, no, porque no le podemos aumentar nada a nadie, para eso no hay plata. Perdón, para Santiago Caputo, 100.000 millones de gastos reservados, sí, hay plata. Pero para darle una recomposición miserable a los jubilados, no. Pero ¿qué pasó? Cuando Milei menos lo esperaba,
cuando van a la votación para ese tema, en el recinto pierde Milei 61 votos a favor de la recomposición y solo 8 en contra. Es una derrota aplastante, es la más concreta, la más dura en términos de lo que es la historia política contemporánea. Por primera vez a un presidente le derrotan un proyecto, le ganan un proyecto, de la forma como fue, 61-8. Por supuesto, la acumulación de cosas que le salieron mal a Milei, la pésima performance de su protegido Lijo cuando fue al Senado a defender su pliego, lo que pasa con los fondos reservados de la CIDE y como frutilla del postre, lo que aprueba el Senado para los jubilados. Decididamente lo tiraron de cama a Milei. ¿Y qué pasó? Y lo que pasa siempre cuando las cosas no le salen a Milei. Empezó a buscar culpables por todos lados, cuando el principal culpable fue él por los errores cometidos por él. Y entonces se descargó contra todos. Volvió con los insultos habituales, que la casta de acá, la casta de allá, una persecución, pero al más puro estilo kirchnerista, de la peor época de Cristina Kirchner, contra los periodistas, a los que los llamó de todo. Los llamó ensobrados. Las descalificaciones más conocidas, pero también cayó en palabras ya muy agresivas, les dijo hijos de puta. O sea, en la boca de un presidente democrático no caben esas expresiones, pero bueno, Milei lo conocemos, estaba fuera de sí. Como digo en mi columna de este fin de semana, ni Amalia Yuyito González lograba calmarlo. Y entonces, como fiel al estilo Milei, que dijo, no me importa que la casta le haya dado el aumento, porque según Milei ahora los culpables de que va a reventar el tema financiero y económico en la Argentina, la culpa la van a tener los jubilados. La culpa la van a tener los jubilados. Entonces, ¿qué dijo? Voy a vetar la ley, que es una facultad que tiene el presidente, es una facultad constitucional. Pero aquí, como decía un antiguo conductor de programas de televisión, aquí, que la cantidad de votos a favor que tuvo el proyecto, 61 contra 8 en contra, no solo es la mayoría agravada o los 2/3, es muchísimo más. Lo que quiere decir que si Milei lo vota, el proyecto vuelve al Senado y los senadores insisten sosteniendo esta votación, el proyecto va a quedar en firme. Y es por eso que después de que se le pasó la ira, pero más total a Milei, entonces que vinieron los que están cerca de él, uno de ellos es Guillermo Franco, y le dijo, presidente, el que se calienta pierde. No sirve que usted insulte, lo que tenemos que hacer es negociar para que la oposición no consiga los 2/3 y no ratifiquen esto que se aprobó. Entonces, baje temblores, tómese un balde de té de tilo y veamos a ver cómo hacemos para recomponer. Lo primero que hizo, Milei puede llamarlo a Macri, porque los senadores de Macri, el que se supone es su amigo más cercano, votaron a favor del aumento a los jubilados.
Al primero que lo llamó Milei fue a Macri, y le dije, che viejo, ¿qué pasa? Y ahí lo tiene ahora a Macri acorralado para que los para que los senadores que le responden a Macri, ahora cuando vuelve el proyecto al Senado, y voten en contra de lo que votaron primero. Es una locura. O sea, ¿por qué un senador ahora va a votar en contra de lo que votó la semana pasada? Se supone que tiene que ser coherente y seguir votando a favor. Pero ahí es donde aparece el famoso tema del apriete. El famoso tema del apriete. Entonces, la expectativa que tiene ahora en base a ese operativo tornillo, ese operativo torniquete, es que algunos de los que votaron la semana pasada a favor ahora voten en contra, en una actitud que sería absolutamente incoherente, inexplicable, pero usted sabe que en política todo puede ser. Entonces, hoy la situación está planteada de esa forma. Un Milei totalmente fuera de sí, que lo tienen ahí, lo tienen como un perro malo, lo tienen ahí con la correa para que no se escape, y negociando todo de distintas formas. Y es el propio Milei ahora el que dice, che, ¿cómo podemos hacer para revertir esto? ¿Y sabe quién comienzan a jugar ahí? Los gobernadores. ¿Por qué? Porque Milei dice, la única que me queda para que no se consiga el número para ratificar la aprobación, para que no se llegue a los 2/3, es que yo los llame a los gobernadores y les diga, hola hermano, ¿cómo andás? Che, ¿vos cómo andás? ¿Cuál es la obra que teníamos que hacerte a vos? Ah, no, el hospital. Ah, bueno, ¿cómo van a votar los senadores de tu provincia? No, nosotros vamos a votar como votamos antes. Ah, bueno, olvídate del hospital, chao. Milei ahora, a través de Guillermo Franco y de toda su estructura de gobierno, y está hablando con los gobernadores para decirle que convenzan a sus senadores para que no aprueben, para que no vuelvan a votar a favor de esta recomposición a los jubilados. Entonces estamos en un escenario absolutamente complejo, pero con un muy grave problema. ¿Sabe quiénes están como la mortadela del sándwich? En el medio. En un proceso así de tupacamarización, como si fuera Tupac Amaru, lo tiran de los brazos, de las piernas, los jubilados. Los jubilados están recontra mil mal. ¿Por qué? Porque ya vienen mal históricamente. Y ahora apareció una lucecita de esperanza para ver si es que en una de esas le pueden recomponer un poquito la miserable jubilación que cobra. Pero aparece este operativo apriete. Y Milei, a través de su vocero presidencial esta mañana, ratificó que la va a vetar completa a la ley que se aprobó el otro día. Algunos dijeron, che, bueno, negociemos con Milei, le digamos que no la vote entera, que vote algunas cosas, y dice Milei, no, porque usted sabe cómo es Milei va a fondo. Entonces, ¿qué hizo? No quiero hablar con nadie, no me interesa nada, yo la voy a vetar. Y que se haga agua el picolé, dijo Milei. Y ahí estamos. Y como digo, en el medio, los jubilados, que históricamente vienen siendo castigados. Esta va a ser una semana muy, pero muy compleja. Milei tiene como máximo 10 días para decidir qué hace, si veta o no lo que se aprobó en senadores. Tiene 10 días, lo puede hacer como máximo, lo puede hacer antes. Así que toda esta semana vamos a estar todos esperando ver si
efectivamente se produce el veto y de allí tiene que volver a la Cámara de Senadores y después ver ahí qué pasa. Y hay que volver a una palabra que yo la usé mucho en este año, que es lo que pasa en el ámbito legislativo, que es el famoso poroteo, que es el conteo uno a uno de los votos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ratificar lo que votó antes o va a cambiar su voto? ¿Y cómo va a justificar que cambie el voto? ¿Va a decir, estaba equivocado antes o ahora? ¡Qué posición difícil! Porque uno aparecería, si no es coherente con lo que votó la semana pasada, es un incoherente, porque decir, ¿qué cambió? Va a ser evidente que cambió porque le pusieron el operativo Morsa. Como digo, ¿quiénes están en el medio? Los jubilados. Semana muy, pero muy compleja desde lo político, con ese tema, con el tema de los 100.000 millones para Caputo, para Santiago Caputo, y veremos cómo marcha, cómo sigue lo del hijo, porque hay un montón que ahora, como el hijo no fue capaz de defender nada, porque creó un marco de mayor confusión cuando fue a defender su pliego, entonces ahora hay un montón que dicen, che, ¿cómo lo vamos a apoyar este tipo? Si no tiene capacidad para nada, no, el cargo de juez federal le queda grande. Cualquier empleado de carrera, de tribunales, sabe más que este tipo. ¿Y cómo lo vamos a llevar a la Suprema Corte? Y en el medio, los jubilados.